Ahora sí. Me apareció uno o se fue. ¿Y hay partido? Ajá. ¿Con quién juega? Con Venezuela. Venezuela a las 9. Debería perder, ¿cierto? ¿Quién? Chile. Sí. Ya, Vallejos. Vamos a ver acá entonces, ya para que quede clara la actividad. Es la página 140, que es la corriente continua y la alterna. Así que vamos a ver un video para que le quede más o menos relativamente claro cuál es la diferencia entre una y otra. A ver si esto no está muy lento. Hola, en ese video. Es necesario saber las similitudes y diferencias entre corriente directa o continua y corriente alterna, ya que algunos amigos tienden a confundir estos dos tipos de corrientes. Si tenemos una batería de 12 voltios y un bombillo incandescente que enciende a 12 volts, el cual conectamos a la batería, la corriente inmediatamente empezará a circular desde el borne negativo hasta el borne positivo de la batería, pasando por el filamento del bombillo. Esta corriente circulará de forma continua en el tiempo, por lo que se puede decir que el voltaje y corriente, según la gráfica, es una línea recta. Ojo que para este ejemplo estoy asumiendo el sentido real de la corriente. Hay que recordar que el flujo de electrones va desde el negativo hasta el positivo. Ahora, si conectamos el bombillo a un tomacorriente, la corriente empezará a circular desde fase a neutro y desde neutro a fase. Esto es causado porque la polaridad del voltaje y el sentido de corriente en la fase está alternando en el tiempo. Según la gráfica, la señal senoidal tiene una parte positiva y una parte negativa en cada ciclo. La cantidad de ciclos por segundo va a depender del tipo de suministro y el lugar donde vives. En algunos países la frecuencia es de 60 Hz y en otros de 50 Hz. Esto significa que en un segundo hay 60 ciclos y 50 ciclos respectivamente. Ahora ya podemos decir que la corriente que llega a nuestra casa es alterna. Podemos obtener corriente continua de las baterías, de las pilas, de los paneles solares, entre otros. Veamos algunas características. Los dispositivos que suministran corriente directa o continua tienen terminales con polaridad positiva y negativa. El flujo de corriente eléctrica se da en un solo sentido, es decir, que va desde el negativo hasta el positivo, y este es constante en el tiempo. Este tipo de corriente se usa en electrónica y en los circuitos de control, ya que se puede transferir información por medio de impulsos. No se puede transportar o llevar a grandes distancias, ya que se genera pérdidas de potencia. La corriente directa se le atribuye al inventor Thomas Edison, no por descubrir este fenómeno, sino porque le dio utilidad con sus inventos. También hay que aclarar que este tipo de corriente es menos peligrosa que la corriente alterna. La corriente alterna básicamente se obtiene en las centrales hidroeléctricas. La corriente que se obtiene de los generadores es bastante alta y para poder transportarlo a grandes distancias es necesario subir el voltaje y disminuir la corriente. Y así pues, la corriente alterna viaja por los cables de alta tensión y al llegar a la ciudad se baja el voltaje a 220 o cualquier otro nivel de tensión de uso doméstico.
Y al final, eso es lo que tenemos en los tableros eléctricos, para luego ser distribuido para los circuitos de iluminación, toma corrientes, entre otros. La corriente alterna se le atribuye al inventor Nikola Tesla. Si tenemos un voltaje de corriente alterna, por ejemplo, en los tomacorrientes, se puede convertir a corriente continua si usamos una fuente de poder. Para este caso es una fuente que sirve para poder cargar la batería de nuestro teléfono celular, ya que estos funcionan con corriente continua. Si tenemos corriente continua, por ejemplo, en una batería de automóvil, se puede convertir en corriente alterna usando un inversor de corriente y así poder usarlo, por ejemplo, para hacer funcionar una motobomba. Este inversor permite obtener una corriente alterna y elevar el voltaje ya sea a 110 volts, 220 volts o cualquier otro nivel de tensión que deseemos. Bueno amigos, esto sería todo por este video. Si tienes alguna duda, házmelo saber en los comentarios. Normalmente acá en Chile trabajamos con 220. En el área industrial trabajan con 380. Por 180 volts y en lo que es la minería con 500. ¿Por qué cuando se transporta la energía o la corriente alterna a través de los cables son 10.000 volts? Porque la corriente es floja. No sé si ustedes saben que la corriente es floja. ¿Por qué es floja? Ya lo voy a acusar con la profesora Alejandra que no sabe nada. No, bueno, tuvimos primero medio, profe. ¿A dónde? Que todos saben primero no saben primero. El tercero no lo hemos visto. No, viendo de bien. La corriente tiene que considerar que es floja porque son átomos. Los átomos en lo que es la corriente, después de esta famosa turbina de generar energía, son positivos y negativos. Y se podría decir que los átomos se comportan igual que los estudiantes. Para movilizarse se tienen que empujar unos con otros. Pero después de avanzar los dos primeros pasos ya les dio flojera. Y la única forma de hacerlo que trabajen y que avancen es aumentando la potencia del voltaje. Porque son 10.000 volts, significa son 10.000 ciclos que se están empujando constantemente entre ellos, pero por eso están estos transformadores. No sé si se han dado cuenta del transformador que está fuera aquí en el colegio. Ese transformador lo que hace es acumularle, hace como un efecto embudo. Viene toda la corriente corriendo y se choca con este transformador y se junta y sale, entran todos por un forado así y después salen por uno así. Y al salir por un forado más pequeño, la corriente sale nuevamente con energía hasta que se encuentra otro transformador que lo acumula y lo impulsa de nuevo. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando han ido a la playa o al campo, estas torres de alta tensión siempre tienen estas pelotas naranjas colgando los cables, son transformadores. Lo que hacen es que la corriente llega ahí, se acumula, se acumula, se acumula y sale disparada de nuevo porque se cansa la corriente. El ideal para transportar esta corriente tanto directa como alterna es el oro, porque es el que le pone menor resistencia a la corriente. Pero obviamente si se roban los cables de cobre, imagínense si fueran de oro. Al que le gusta la música, si quiere un equipo de alta fidelidad, un hi-fi, tendría que comprar un equipo que es a base de tubo con placa de oro. Y ahí va a tener al cantante al lado suyo como si estuviera cantando ahí. Con un equipo de eso no cuesta menos de 10 millones de pesos. Porque es completamente hecho de oro. Porque el oro no pone resistencia a los electrones y avanza, ¿no? Y esta es la diferencia, que todos estos aparatos electrónicos que nosotros tenemos trabajan con corriente directa porque trabajan con batería directamente. Y lo demás, como el data, la luz, la pantalla, funcionan con corriente alterna, que va con ciclos de alta y de baja. Vamos a ver otra diferencia acá entre esto, qué es la corriente alterna y cuál es la continua, para que más o menos quede claro y puedan responder las preguntas.
Dejemos que estos eternos rivales, Tomás Alva Edison y Nikola Tesla, defiendan sus ideas y expliquen cómo funcionan sus dos tipos de corrientes. ¡Yo primero! Uno, por favor. Como padre de la energía eléctrica, creo tener el derecho. Bueno, el que ríe de último ríe mejor. Pues bien, el uso de la corriente directa o continua se ha extendido muchísimo. Gracias a ella ruedan por el mundo los carros, se encienden linternas, se escucha música y la gente habla y escribe durante horas y horas y horas por esos aparatos llamados teléfonos celulares. Como sabrán, la corriente eléctrica es un fenómeno físico que se da por el movimiento de los electrones a través de un conductor. La corriente continua se da por el movimiento de los electrones en la misma dirección a lo largo del circuito eléctrico, como por ejemplo una pila o batería, donde los electrones fluyen continuamente desde el terminal negativo hasta el terminal positivo. Un momento, señor Edison. Creo que es necesario aclarar que una pila es un dispositivo que convierte la energía química en eléctrica. Está compuesta por dos electrodos metálicos, el ánodo y el cátodo. En el terminal negativo o ánodo se libera una gran cantidad de electrones que se almacenan en el terminal positivo o cátodo. Cuando los electrones sobrantes del ánodo pasan al cátodo a través de un conductor externo a la pila, se produce una... ¿Cuál es la diferencia de la corriente directa, que es más liviana? Por lo menos dice que es menos peligrosa, porque yo puedo tomar una pila, me la pongo en la lengua y voy a sentir un cosquillo, ¿o no? Cosquillas y un tipo de cáncer. Sí, porque la pila tiene litio y mercurio. Litio, ¿verdad? No, tiene mercurio también. Usted le suelta dos patitas, dos alambres, una a cada lado, y puede jugar con ella, se la pone en la lengua, va a sentir un pequeño cosquilleo. Si te colocáis una batería de auto, ya no va a ser un cosquilleo, sino que te va a tirar como a 2 metros. Porque una batería tiene 1,5 volt, una pequeña pila. Pero una batería de auto ya tiene 12 volt, y ya con 12 volt no te va a matar, pero sí te va a dejar crespo. Es lo mismo que estos paralizadores o estos phasers, estas cosas que usa la policía o venden en la calle. Son 10.000 volts. Dicen que son 10.000 volts, pero no son 10.000 volts, deberían ser con suerte 110 volts. Porque si son 10.000 volts es lo que viaja la corriente en estos cables de alta tensión. Cualquier persona que toca un cable, automáticamente ni siquiera alcanza a respirar y ya se murió. ¿Por qué la gente se preguntará por qué los pájaros se posan sobre los cables y no le da la corriente? Pregunta. ¿Ah? No, pues sí, eso es lo que tienen que entender. La mayoría de la gente dice, esto tiene aislante. La corriente que viaja a través de los cables no tiene tierra, no descarga. Por lo mismo que cuando cae agua no se echan a perder, pues porque no tienen el suficiente como peso para... ¿Los cables? No. ¿No? ¿Por qué si yo toco uno de esos cables me da la corriente automáticamente? Es una cosa fisiológica. ¿Por material? No, de uno. ¿Por qué uno? ¿Ah? Aparte que nosotros igual tenemos una mínima cantidad de electricidad dentro del cuerpo. Porque nosotros recibimos más energía que... No. La piel. ¿De qué se compone el cuerpo humano? Agua. Ya. Ah. El agua es un conductor de la electricidad. No es el mejor conductor, pero igual la conduce. Hay unos circuitos que yo puedo electrificar el agua. Hacerle que sea como conductor. Hidroeléctrica. No, pues la hidroeléctrica es cuando Crea produce agua, la crea energía. con el agua. Por lo mismo cuando las lavadoras, principalmente las más antiguas, tenían esta cosita que había que poner el alambre, había que tener cuidado porque el agua conduce la electricidad. Nosotros somos casi 96% de agua, nosotros tocamos un cable y quedamos fritos al tiro. La paloma no.
Y por lo mismo cuando yo pongo el dedo en el enchufe, me da la corriente, me puedo pegar me va a soltar porque no hace continuo, porque la corriente pasa por mi cuerpo, pero yo tener zapatos de goma no va a encontrar salida. Y al no encontrar salida, va a pasar el otro ciclo y el otro ciclo de la alterna me va a tirar lejos. Pero cuando yo ando a pie pelado, la corriente encuentra una salida a través de mi cuerpo. Entonces esa corriente alterna, una me va a tomar y la otra la va a liberar, la otra me va a tomar, me va a liberar, y ahí lo que pasa, lo que ocurre es que a una persona le da un paro cardíaco o simplemente puede terminar quemada. Recuerden que en Estados Unidos todavía existe la silla eléctrica. Todavía hay estados que ejecutan con la silla eléctrica, y la silla eléctrica estaba prohibida porque acá fue la pelea entre Nikola Tesla y Alva Edison, porque Edison decía que la corriente continua era mejor, pero la corriente continua se cansa muy rápido, porque es continua. Y Tesla inventó la corriente alterna, la cual le da ciclos que lo ayuda a subir y a bajar. Pero Tesla también ocuparon que la corriente alterna, al ser más potente, y ahí fue también una de las controversias de su biografía, que Tesla se arrepiente de haber inventado la corriente alterna porque la ocuparon para matar gente. De ahí fue cuando Alva Edison dijo que la corriente alterna no debería ser ocupada en la casa, no debería funcionar porque es muy peligrosa. Recuerden que una persona que ha ejecutado en la silla eléctrica no muere electrocutado, muere calcinado, se quema. Corriente eléctrica a partir de la cual ocurrirá una reacción de oxidación en el ánodo y otra de reducción en el... Dense cuenta que aquí la corriente continua viaja al revés de la alterna. Viaja de lo negativo a lo positivo, y la otra viaja de positivo a negativo, negativo a positivo, dependiendo del ciclo. cátodo. Estos procesos ocurren simultáneamente. El material disponible se ha oxidado por completo cuando los materiales han completado todo el proceso de oxidación-reducción. En este punto, la vida útil de la pila finaliza. Bien, el movimiento de esta corriente se asemeja al del agua, cuando al ser impulsada por una bomba, circula a través de la tubería de un circuito hidráulico cerrado. La mayor ventaja es que se puede almacenar en baterías y es menos peligrosa que otro tipo de corrientes. ¡Es genial! Pues, mis queridos amigos, las pilas y las baterías son necesarias, pero es gracias a la corriente alterna que los ciudadanos de hoy disfrutan de un sinnúmero de útiles e inútiles aparatos en sus casas que se conectan a un tomacorriente. Este tipo de corriente es producida por los alternadores y es la que se genera en las centrales eléctricas. Estos proporcionan un tipo de corriente donde los electrones alternan o cambian de dirección 60 veces por segundo. Este movimiento vibratorio de los electrones dentro del conductor evita que choquen unos con otros y que pierdan energía en cada choque, como sucede en el flujo de la corriente continua de mi amigo Edison. Debido a este fenómeno físico, se puede enviar energía a cientos de millas porque los electrones en sí viajan solo a una distancia muy pequeña antes de transferirle su energía a otros electrones. Eso no es problema. Podemos transportar la energía continua poniendo dínamos cada cierta distancia y así recuperamos el voltaje perdido. ¿Dínamos? Pero si esa es una tecnología muy costosa y poco eficiente comparada con los transformadores, con los que se puede aumentar o disminuir el voltaje o tensión de la corriente. Así
podemos transportar energía a grandes distancias y distribuirla con una intensidad baja de corriente, lo que también genera poca pérdida. Cuando llega al punto de consumo, el voltaje se puede modificar para su uso de forma cómoda y segura. ¡Increíble! ¿No? Carambas, carambolillas, carambolainas. Pues yo pondría en duda lo de la seguridad. Gracias. Como vemos, ambos tipos de corrientes son útiles y necesarias. Pero por ahora, por favor, apaguemos la luz. No sé si les queda un poco claro, se recuerdan de lo que hayan visto de lo que es la corriente alterna y la continua. Recuerden que son los dos exponentes, Edison y Tesla. Tesla decía que la energía eléctrica podía ser gratis. No tendría por qué haberse cobrado nunca, porque es un elemento de fácil, entre comillas, producción. Y es una producción limpia. Hola, ¿qué tal muchachos? Esto es Potencia HP y Es una producción limpia, no contamina y como el mismo dice, se puede llevar a cualquier lado. hoy les traigo un video acerca de las diferencias entre la corriente continua y la corriente alterna. Pues bien, empecemos. A la corriente continua también se le llama DC, que en inglés quiere decir Direct Current, que se traduce como corriente directa. Por otro lado, a la corriente alterna también se le conoce como AC, que son las siglas en inglés de Alternating Current, corriente alterna. Antes de continuar, quiero dejar en claro algunos conceptos básicos de la electricidad. ¿Qué es corriente y qué es voltaje? La corriente es el flujo de electrones dentro de un conductor, y el voltaje es la fuerza que impulsa dichos electrones. Muy bien, ahora vamos con la primera diferencia. En la corriente continua, el flujo de electrones no cambia de dirección ni magnitud. Para ejemplificar esto, en imagen tenemos una batería, dos tramos de conductores y un foco. En el conductor aparecen esferas de color celeste. Ellas representan los electrones libres en un conductor. Si quieres aprender más sobre conductores, haz clic en la etiqueta que aparece en este momento en la esquina superior derecha. Ahora bien, reemplacemos la batería y el foco por su simbología. Al unir el foco a la batería mediante el conductor, los electrones comenzarán a fluir desde el polo positivo hacia el polo negativo, pasando por la resistencia del foco. Veamos. Como podemos apreciar, la corriente fluye en una sola dirección y a la misma velocidad, es decir, no cambia en dirección ni en magnitud. Veamos qué sucede con la corriente alterna. En ella, el flujo de electrones cambia de dirección y de magnitud, tal como podemos apreciar. Los electrones van primero en una dirección y luego regresan, y en el camino tienen diferentes velocidades. Este cambio de dirección y magnitud se debe a que su fuente de voltaje cambia de polaridad constantemente. A veces tiene esta polaridad y a veces tiene esta otra. Va quedando relativamente claro, recuerden que tienen que hacer la actividad. We can't manage work like this. That's why I use Monday.com. My team uses it to manage. Un parámetro importante que solo se presenta en la corriente alterna es la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo que realiza un electrón. Un ciclo se mide desde que el electrón parte de su posición inicial hasta que regresa a la misma. En el ejemplo, la frecuencia es de 0.5 Hz, es decir, realiza medio ciclo por segundo. Ahora aumentemos su frecuencia al doble, es decir, a 1 Hz.
lo que equivaldría a un ciclo completo en un segundo. En tu casa, la frecuencia es de 60 o 50 Hz, según sea el lugar donde vivas. Imagina la velocidad a la cual viaja el electrón. En esta presentación observamos las gráficas de cada corriente. En la corriente continua, la gráfica es una recta horizontal. Como podemos apreciar, la gráfica se ubica solo en el plano positivo. Esto quiere decir que no cambia de dirección. Mientras que en la corriente alterna existe gráfica tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Esto quiere decir que cambia de dirección. La corriente continua no cambia en magnitud, tal como vemos en la gráfica, ya que es horizontal, lo que indica que el voltaje se mantiene constante. Por ejemplo, se mantiene alrededor de 12.4 voltios en una batería automotriz. Mientras que en la corriente alterna, por ejemplo en el enchufe de tu casa, la corriente varía según esta ecuación. Si te gustaría que analice estos parámetros de la corriente alterna, déjame un comentario. Existen muchas formas de corriente alterna, por ejemplo, triangular, rectangular y senoidal. La que nosotros estudiamos es esta última. La corriente continua es producida por fuentes como baterías, dínamos, celdas solares, etc. Por otro lado, la corriente alterna Ya más o menos quedó claro el tema de cómo funciona lo que es la corriente continua, la corriente alterna, y también vamos a ver un pequeño paso a lo que es una instalación eléctrica. De aquí a mañana, de aquí al día de mañana veamos también qué cosas les gustaría hacer o por lo menos supieran ver cuáles son las fallas más comunes que encuentran en su casa. Como dice aquí, instalando un circuito eléctrico básico. Dentro de los elementos que uno siempre tiene que tener cuidado en lo que es la instalación eléctrica, un circuito eléctrico básico, es lo que estábamos viendo en la fuente de energía. Tenemos que tener claro que la fuente de energía nosotros tenemos corriente alterna, obviamente, dentro de lo que es en una casa, o en un colegio, en una oficina, en algún lugar donde usted va a instalar algo, tiene que primero preocuparse de cortar la luz. Cortar la luz, después ver los conductores eléctricos básicos, todos sus elementos que necesita para poder trabajar, como las medidas de seguridad, cortar el suministro eléctrico, respetar las normas y medidas de seguridad que normalmente son los colores. Usted siempre sabe pillar 3 colores, rojo, blanco y verde. Fase, neutro y la tierra. También se dice, no realizar trabajo sobre piso mojado, como lo mismo le he explicado cuando uno toma un cable de alta tensión. ¿Por qué nos da la corriente automáticamente y a un ave no? Porque nosotros tenemos 95% de nuestro cuerpo es agua. Entonces la corriente automáticamente nos asume como un conductor. Acá obviamente están los tipos de instalaciones, obviamente a futuro, si alguno va a estudiar electrónica, electricidad, aunque estudie instalación y estudie administración de redes, le van a pasar esto, lo básico de lo que es una instalación eléctrica, porque es la base de cualquier tipo de instalación de tipo de red, lo que sea. Si se dan cuenta, la red que viaja acá arriba, ¿en qué tubo viaja? Las herramientas básicas que uno tiene dentro de lo que es la instalación eléctrica, y uno de los principales componentes Me imagino que todos saben cómo funciona un tester. Ya esto se le llama pinza amperímica, que es obviamente algo mucho más sofisticado y mucho más caro. Pero yo simplemente lo abro y pongo la pinza sobre el tubo y me va a decir automáticamente qué corriente pasa y si está electrificado del tubo sin la necesidad que yo lo toque. Obviamente dentro de los tableros usted va a encontrar todo este tipo de simbología.
Si alguna vez alguno estudia arquitectura, va a tener que aprenderse todo esto. Porque son todos los símbolos que yo tengo que colocar en un plano. Imagínense, SDI significa interruptor. Interruptor simple, pulsador, zumbador. Son distintos símbolos. Y esto es lo más conocido como automático o sensible. ¿Cuál es la gracia de este? ¿Por qué se le llama automático sensible? Por lo mismo que la corriente, como lleva esa alterna, la que tenemos nosotros, esta corriente está hecha para mantener un cierto voltaje y un cierto amperaje. Si yo lo subo o lo bajo de una manera muy drástica, esto automáticamente lo corta porque no lo reconoce. No lo reconoce. La mayoría de estos dicen 2 amperes, 10 amperes, que el amperaje es la potencia que tiene la corriente. Recuerden que la corriente se mide en los watts, que es la potencia lumínica. Está el voltaje con lo que la fuerza en que viaja y el amperaje con lo que trabaja. Entonces son hartas cosas y obviamente esto lo ideal es tenerlo al día. Bueno, aquí tenemos lo más conocido que son los tomacorrientes, luces, y aquí están los cables. Obviamente, una instalación eléctrica, si uno lo mira así a simple vista, no es difícil de hacer, tampoco es fácil. No es difícil de hacer, pero tampoco es tan fácil. Hay que tener clara cuál es la división de los colores, los tipos de amarre y todo, y está todo normado. Todo tiene norma, porque la mayoría de la gente dice, no, llegar a unir los cables, hay distintas formas de unir los cables, y todo está con una norma, son las famosas normas SEC. Por aquí está el sistema de tierra, por aquí está lo que es la tierra que quería mostrarles. ¿Dónde está? No la tengo. Bueno, ya se me va a acabar el tiempo, así que tomé la lista y chiquillos, vuelvo a reiterar. ¿Qué es la corriente continua y en qué se diferencia de la alterna? Página 140, esa es la actividad que tienen que realizar hoy día y se entrega hoy. Así que para los que están en la casa, obviamente, cuando vengan al colegio lo traen, o si no, a fin de mes. La pregunta es para la ciudadanía, ¿qué es la corriente continua y en qué se diferencia de la alterna? Ya, chiquillos, los voy a dejar hasta acá y comiencen a realizar las actividades. Nos vemos.